Pueden tomar asiento. Dios les bendiga en esta noche. Damos gracias a Dios por el calorcito, ¿verdad? Que nos acompaña, el calor humano que tenemos en esta noche aquí. Gracias a Dios porque el Señor está en medio nuestro. Y podemos hoy compartir su palabra y seguir compartiendo de acuerdo a lo que estuvimos viendo en esta mañana. Pero vamos a tener una palabra de oración. Querido Dios y Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por estar aquí. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por tu palabra, que podemos abrirla con libertad, que podemos, Señor, estudiarla, revisarla, aplicarla a nuestra vida. Ayúdanos a que a través de ella nuestras vidas sigan siendo transformadas y tu poder se manifieste en nosotros. En tu nombre, Jesucristo, lo pedimos. Amén. Muy bien. Hoy le puse por título al mensaje, ¿qué motiva mi vida hoy? ¿Qué motiva mi vida hoy? Y pensando en esto, pensaba, ¿qué motivó a Cristo a dar su vida por nosotros? ¿Qué motivó a los discípulos a predicar el Evangelio y a dar su vida por esta causa? ¿Qué motivó a los padres de la iglesia? ¿Qué motivó a los mártires a dar su vida por Cristo? ¿Qué fue lo que era el motor de ellos para hacer lo que hacían? Podemos también preguntarnos, ¿qué nos motiva a nosotros hoy? ¿Qué nos motiva a levantarnos cada día, al ir a trabajar? ¿Qué nos motiva a estudiar? ¿Qué nos motiva a llevar nuestra vida adelante? ¿Qué nos motiva a estar hoy aquí en su casa? ¿Qué nos motiva a servir a Dios? O también podemos decir, ¿qué es lo que está impidiendo que nosotros podamos ser motivados a servir, a seguir con pasión a nuestro Dios? Pensando en esto, vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 1, y vamos a ver un poquito la vida de este apóstol, que fue tan apasionado, ¿verdad? Que él sí se sentía motivado. Yo me imagino que este hombre se acostaba y se levantaba respirando el Evangelio. Y así fue que dio su vida por esta causa. Y vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 1, desde el verso 8, y dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio en Cristo Jesús. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Estos dos versículos últimos llaman la atención. Y en la Dios habla hoy dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también todos los que no lo son. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras: el justo por la fe vivirá. Al llegar a estos dos versículos,
el 16 y 17, muchos coinciden de que es la esencia de esta carta a los romanos, como que es el resumen de lo que Pablo va a desarrollar en toda esta carta. Para que este versículo tenga más valor, debemos entender un poco el trasfondo. Pablo afirma: no me avergüenzo del Evangelio. Pero claro, una cosa es decirlo hoy, que podemos hablar libremente del Evangelio, y otra cosa era que lo dijera Pablo. Que Pablo estuvo en la cárcel de Filipos, había tenido que escapar por su vida en Tesalónica, le sacaron a escondidas de Berea, se rieron de él en Atenas, en Corinto su mensaje le habían tomado como sin sentido y los judíos se escandalizaban al escucharlo. Otra historia, ¿verdad? Otro trasfondo. Un trasfondo de persecuciones, de luchas, de escapar, de tener que esconderse para poder hablar del Evangelio. A pesar de esto, Pablo puede afirmar: no me avergüenzo del Evangelio, pues el Dios que me libró de todo eso me va a librar también de cualquier cosa que me toque vivir. Ese mismo Evangelio, buenas noticias, por las cuales murió Jesucristo, son las mismas que motivaban a Pablo a llevar el mensaje adelante, a compartirlo, sin importar lo que le tocara vivir. Este Evangelio, que según la carta a Timoteo dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, este Evangelio que es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este Evangelio significa buenas nuevas. Y suena contradictorio porque Pablo estaba pasando por muchas dificultades y sin embargo él dice: no me avergüenzo de llevar buenas nuevas. Es algo que a veces no es sencillo. Cuando nos encontramos viviendo dificultades, no sé si les ha pasado, pero uno se encuentra con una persona y le dice: ¿cómo está? Y bueno, ahí empieza, ¿no? Uy, te estoy pasando por esto, por esto, por esto, por esto. Y a veces son todas dificultades. Y por otro lado, a veces uno le dice: pero te veo bien. Sí, hoy estoy bien, pero pasé por esto. Y entonces siempre estamos reclamando lo difícil que es, lo que nos toca pasar, lo que nos costó llegar a donde estamos. Pero Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio y yo voy a dar las buenas nuevas. Voy a seguir adelante. Pero Pablo tenía en claro que el mensaje de salvación era bueno y debía llegar a todos, sin importar lo que hubiera pasado o lo que tuviera que pasar. Evangelio o buenas nuevas abarca toda la vida de Jesucristo. Si nosotros vemos en el contexto del apóstol, en la cultura greco-romana, Evangelio, buenas nuevas, era un mensaje salvífico que llegaba al imperio. Cuando traían buenas nuevas, era un mensaje de liberación o de triunfo, de algún logro, una batalla o algo que se había conquistado. Esas eran las buenas nuevas para el imperio, o ese es el Evangelio para el imperio romano. Entonces Pablo en este pasaje le da un significado doctrinal a Evangelio y le da el mensaje doctrinal de buenas nuevas de Jesucristo, buenas nuevas de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Un mensaje que fue confiado a los seguidores de Jesús y que fue para llevarlo, proclamarlo y llevar gozo a las personas, llevar buenas noticias a las personas que están necesitándolas. No llevar cargas, no decir, bueno, yo también sufro. No, buenas nuevas. Hay dificultades, las hay y en todos lados. Y créanme que podemos enumerar cantidad de cosas que la gente está pasando. Pero nosotros, a diferencia de otros, tenemos un mensaje de buenas nuevas para la gente. Es un mensaje que es monoteísta y cristológico, es un solo Dios y está basado solamente en Cristo. Como veíamos hoy, el enfoque nuestro es Cristo y el mensaje de buenas nuevas está enfocado solamente a Cristo. Es un mensaje que se logra por medio de la cruz y la resurrección. Un mensaje que dará recompensa eterna a quien lo dé. Recompensa eterna a quien los dé. En el imperio, si alguien llegaba con una buena noticia, se lo recompensaba. Capaz que el que traía la buena noticia venía a decir que habían conquistado un lugar y él solo lo vio de afuera. Pero sé del hecho que él traía la noticia, ya estaba recompensado. Entonces ahí el apóstol dice, bueno, damos buenas nuevas
y nosotros sí vamos a tener una recompensa genuina, que es la vida eterna. Cuando compartimos este mensaje, trae gozo a nuestra vida, porque sentimos que estamos compartiendo un mensaje valioso. Estamos compartiendo que un día el Señor cambió nuestra vida y puede cambiar la vida de otros. Si podemos decir que Cristo nos hizo salvo y transformó nuestra vida, ese es el mensaje de buenas nuevas. Cristo cambió mi vida y me encanta esa canción que cantamos del testimonio, porque ese es nuestro testimonio. Cristo nos salvó y no tenemos que estudiar mucho para entender eso. Simplemente es nuestra experiencia. Cristo me salvó, me perdonó los pecados, me dio una nueva vida en Él. Ese es el testimonio que debemos compartir. Esas son las buenas nuevas que la gente está necesitando. Hoy, como hace tantos años, somos portadores de buenas noticias. Evangelio, y nada que ver, nada debe hacer que nos callemos, nada debe hacer que nuestra vida deje de demostrar lo que el Evangelio ha hecho en nosotros. El Evangelio es vida, vida victoriosa, vida que se contagia, vida que está para compartir con otros. Pero también dice allí el pasaje: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todos los que creen, los que alcanzan salvación, los judíos y también los que no lo son. Pero el 17 nos dice: porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo comienza afirmando que no se avergüenza de esas noticias, no tiene miedo de decirlas. Él comienza diciendo esto y aclarándoles que no es que no va a Roma porque tiene miedo de lo que le suceda. No tiene miedo de lo que tendrá que enfrentar. Había diferentes cosas que le impedían llegar, pero nunca fue el miedo, nunca fue la vergüenza. ¿Cómo hacemos nosotros cuando estamos con alguien, verdad? Creo que uno cuando está con su cónyuge y va a un lugar y lo presenta, ¿verdad? Y no nos da vergüenza. Estamos con un amigo, presentamos a un amigo y no tenemos vergüenza. Y si tenemos vergüenza, ni lo llevamos, ¿verdad? Si alguien nos da vergüenza, ni lo llevamos por las dudas. Como decía un chico, yo a mi mamá no la presento porque me hace quedar mal, decía. Le complicaba siempre la vida. Pero bueno, nos da vergüenza, pero Pablo está diciendo: yo no me avergüenzo, no importa lo que suceda. Eso es algo que es bueno para todos. Él confiaba en el poder de Dios para librarlo justamente de cualquier situación. Pablo afirma que él confía en el poder de Dios que se manifiesta solo por la fe. No hay otra forma. Solo por la fe. Ese poder que significa dinamis, de ahí viene la palabra dinamita, es un poder que termina con todo lo que se enfrenta, termina y rompe con el pecado. Es un poder que donde llega destruye el pecado, destruye el mal. Y por eso el enemigo no quiere que llegue, porque justamente donde llega, destruye. Pero destruye el pecado, destruye esas vidas que están frustradas, esas vidas que están deprimidas, esas vidas que están angustiadas, esas vidas sin sentido. Eso destruye y trae victoria, trae gozo, trae salvación. Pablo confía en que este no es un mensaje pasajero o del momento, sino que es poder de Dios. Y cuando el Evangelio es proclamado, se da en el mismo poder de Dios. ¿Cuántos hemos hablado de ese poder de Dios? Al compartir el poder de Dios, no dudemos que la vida de las personas no será la misma. Quizás no haga la decisión el día que usted le hable. Quizás no venga a la iglesia ante su invitación. Pero la vida de las personas no será la misma. Usted comparta su mensaje. Comparta lo que Dios ha hecho en su vida. Y deje que la fe de la persona y el poder de Dios actúen. A veces pensamos, no, pero a ¿qué le voy a predicar, verdad? Si no cambia más. Ya le invité muchas veces, ya le hablé de Cristo y no hay caso. Bueno, no importa, insista, comparta. Comparta, porque usted no sabe en qué momento esa palabra va a ser un hoyito y va a entrar.
No es nuestra responsabilidad que la gente se convierta, pero sí es nuestra responsabilidad anunciarles que está la salvación. Lo otro lo hace el Señor, no lo vamos a hacer nosotros. Pero por lo menos tengamos la satisfacción de decir, yo le compartí. Y quizás se convierten, vieron que hay gente que después a los años uno lo ve y le dicen, sí, me convertí. Y uno dice, tanto que le dije, y al final se convierte con otros, ¿verdad? Pero bueno, eso que yo sembré afectó su vida. Esa semillita que yo planté hizo su trabajo. No se lamente, no se lamente. A veces pasa con los niños, uno tiene niños en la escuela dominical y los niños se mudan, se van del lugar o algunos vienen de visita y decimos, bueno, la palabra de Dios no quedó en ellos, no puedo seguir compartiéndosela. Pero ¿saben que hay muchos adultos que por haber recibido amor y una palabra cuando eran niños, de adultos estuvieron más dispuestos a abrir su corazón? Porque estaban sensibles, porque, sí, yo iba a una iglesia y era muy lindo y me hablaban de cosas buenas y me hablaban de Jesús y la gente era amorosa y, bueno, eso es lo que queda grabado. Porque así como hay gente que dice, nunca más vuelvo a la iglesia porque me pasó esto o el otro, vieron que hay gente que se ofende o se enoja y ya no quiere volver, hay gente que si se lleva el amor nuestro va a querer volver, va a dejar su corazón abierto. Este mensaje de salvación es el que trajo a Cristo justamente a venir al mundo y a morir por nosotros. Es una liberación del pecado, el pecado que un día nos salvó. Este mensaje que ofrece guardarme hasta el regreso de Jesucristo. No es solo ahora, sino que es un mensaje que va a prevalecer y si somos fieles va a ser hasta nuestro último día aquí en la tierra. El Evangelio es un mensaje que obra para justicia, dice el apóstol. Y esta justicia no es una justicia que nos hace parecer justos, sino que es algo que viene de Dios y que Dios realmente nos hace justos. Dice el Evangelio, nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, desde el principio hasta el fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Por siglos, los judíos sabían que la salvación venía por cumplir la ley. Decía Moisés, el que haga esto o cumpla esto, vivirá. Entonces la ley era lo que los llevaba a llevar su vida religiosa. La justicia para el judío era que si alguien hacía algo, iba a tener su castigo, ¿no? Estaba el ojo por ojo, ¿verdad? Diente por diente. Si mataba a un hermano, iba a matar al otro hermano. Había muchas cosas que eran muy legalistas. La persona tenía que pagar por su delito. La justicia de Dios, justamente, era la que retribuía al ser humano lo que se merecía. Por eso cuando el pueblo se iba tras otros dioses, cuando el pueblo se rebelaba contra el Dios, cuando el pueblo mentía, Dios llevaba el castigo y retribuía a cada uno de acuerdo a lo que había hecho. Y hay muchas historias en el Antiguo Testamento que nos muestran esto. Pero ahora el mensaje cambia. El mensaje es por la fe y viene por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hoy la salvación es la liberación. La liberación y es un pago gratuito para nosotros, pero que le costó mucho a nuestro Señor. Jesús lo pagó por nosotros. A veces decimos la salvación es gratis, ¿verdad? Y es lindo decir es gratis. Qué lindo. Pero no es gratis. Jesús la pagó y la pagó a un gran precio. Siempre alguien paga por las cosas. Recuerdo que cuando nos agarró la pandemia estábamos en gira misionera en Estados Unidos y supuestamente íbamos un mes y el 16 de marzo, nosotros volvíamos el 30 a Argentina, y el 16 de marzo dicen se cerró el aeropuerto en Argentina. ¿Cómo volvemos, verdad? Ahí quedamos y empezamos a buscar líneas aéreas. No, el aeropuerto está cerrado, no pueden volver. Bueno, se hizo largo el periodo, 6 meses estuvimos esperando que el aeropuerto abriera. Pero ¿sabe algo que pasó? El distrito nos dijo, bueno, se van a tener que quedar acá, vamos a conseguir un lugar donde se queden. Estábamos en el distrito de Apple Valley, ahí en California, y dice, tienen que comprar cosas para poder comer y estar en la casa, ¿verdad?
Bueno, vamos al supermercado, nos acompañó una hermana que ella conocía, y cuando terminamos de comprar algunas cosas, dijimos, bueno, si nos iban a llevar a un lugar muy lejos, tenían que llevar comida y lo que íbamos a necesitar, así que compramos lo que creíamos que íbamos más o menos a usar por lo menos un tiempo, porque no sabíamos que iba a ser tan largo. Y cuando llegamos a la caja, esta hermana dice, no, nosotros vamos a pagar, el distrito le va a pagar. ¡Wow! ¡Qué bendición!, ¿verdad? Decimos, salió gratis. No fue gratis, el distrito lo pagó. Alguien tiene que pagar por nosotros. Las cosas no vienen de arriba, aun cuando es un regalo. Siempre alguien paga. Y la salvación es igual. Cristo la pagó. Hoy decimos es gratis, qué bendición. Pero Cristo la pagó. Y a un precio muy, muy caro. El Evangelio es un mensaje que obra por justicia. Él nos justificó y quiere decir que nuestra relación cambió. Cuando nos hizo justos, y dice Pablo, es por fe, quiere decir que Dios estaba enojado con nosotros. Digamos que así, ¿verdad? Estábamos lejos de Él, estamos separados de Él. Pero cuando Jesús murió, Él se puso en el lugar que iríamos nosotros y nos hizo justos. Él pagó para que ya Dios pudiera vernos con otros ojos. Ya Dios no nos veía con esos ojos que nos iba a regañar, ¿verdad? Porque estábamos viviendo en pecado, que estábamos separados de Él o que quizás ni nos podía mirar, sino que nos veía con los ojos del amor de Jesús. Y estábamos siendo justos por medio de Jesús. Allí comenzamos a tener una relación abierta con Dios, algo que era muy difícil antes, muy difícil de llegar a tener. Pero por medio de esa justificación podemos tener acceso directo a la presencia de Dios. Qué lindo es saber que algo que era imposible, algo que es imposible, si queremos humanamente conseguirlo, no podemos, no hay nada que pueda pagarlo. Nada. Solo Jesucristo pudo pagar nuestra salvación. Por eso esta justicia es sinónimo de salvación. Cuando Dios nos hace justos, nos hace salvos, salvos del pecado. Nos mira a través de esos ojos maravillosos de Jesús. Y este mensaje no cambia. Es el mismo que ha movido a miles y miles de personas a predicar y a dar su vida por Cristo, que siguen hoy dando su vida por Cristo. Hoy aquí nosotros no tenemos ese problema, pero hay muchos lugares donde la gente todavía muere por ser cristiano, muere por compartir y decirle a alguien, Dios quiere salvar tu vida. Este mensaje es un mensaje que no cambia, que no tiene alteraciones. Este mensaje transforma vida y nuestro deber es compartirlo. Este deber de compartirlo a veces parece difícil, pero ¿vieron cuando hay una oferta y uno empieza a decirle a la gente, anda allá porque hay una oferta? O si vas allá hay una gran rebaja. O esto, ¿dónde lo compraste? Ah, lo compré en este lugar. Y es útil, me solucionó la vida. Porque es algo muy práctico, ¿verdad? Y esto me ayudó. Entonces, queremos compartirlo y queremos decirle a otros, pueden ustedes tenerlo también. Lo hacemos con un producto, cuanto más con un mensaje, que no solo puede facilitarle la vida a la gente, sino que puede salvar su vida y en una eternidad. Este mensaje y la obra de Dios debe ser nuestra prioridad. Y el motivo debe ser que nosotros ya fuimos salvos, que nosotros ya tenemos la salvación. ¿Pero para quién es este mensaje? Bueno, el apóstol dice, es un mensaje para todos. Dice para el judío, pero también para el griego. Y en otras versiones dice para el judío y para todos los que no son judíos también. Es un mensaje que va para todas las personas, para todo aquel que cree, todo aquel que está disponible, que está dispuesto. Qué lindo cuando podemos compartir el Evangelio y llegar desde ese lugar de lo que creemos. A veces nos ponemos a hablar con las personas y quizás vamos desde el lugar de diferencias. Ah, pero ustedes creen en esto, ustedes creen en lo otro. Pero qué lindo cuando podemos decir, ¿creen en Jesucristo? Bueno,
ahí ya tenemos un punto en común. Saben que hay mucha gente que cree en Jesucristo, pero no es salva, porque no entendió el mensaje, porque no se lo dieron claramente, porque no hubo alguien que se acerque. Hay otros que no, porque nunca lo escucharon y ni creen, y les cuesta. Creen en un Dios, sí, todopoderoso, pero les cuesta creer en Jesucristo. Pero hay otros que sí creen, pero están perdidos. Y nosotros podemos ayudarlos. Dejar las diferencias de lado y decirle, ¿crees en Jesucristo? Bueno, ese es el camino. Ese es el camino por el que debemos andar. Es el poder de Dios a través de su bendito evangelio que llega a las diferentes personas y opera en cada una de ellas. Al judío como al griego. Decimos que al mexicano como al argentino, al estadounidense, al brasilero, a todos. No importa la clase social, no importa la vida que estas personas han tenido, no importa el trasfondo que traigan, no importa de dónde vengan, a todos. El evangelio debe llegar a todos y nosotros somos los encargados de proclamarlo. Damos gracias a Dios porque tenemos una iglesia que justamente no se termina en un solo lugar. Estamos en más de 160 países. Una iglesia misionera, una iglesia que siempre creyó en que el evangelio debe llegar a todo el mundo. La iglesia en general global cree que debemos llegar a todo el mundo. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad aquí, en donde estamos. Nosotros tenemos que hacer que el evangelio llegue aquí, a cada una de las personas. Finalmente el apóstol, leemos en el versículo 14 y 15, dice: a griegos y a no griegos, sabio y no sabio, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Finalmente el apóstol era motivado porque se sentía deudor de lo que había recibido. Deudor. Cuando debemos algo estamos intranquilos, ¿verdad? Uy, hay que pagar eso. Y cuando vemos a la persona que le debemos, uy, cierto que le debo. Y estamos ahí, ¿verdad? Viendo cómo no, ya te voy a pagar, esperá que cobre, esperá que tenga, esperá. Somos deudores y estamos allí con eso pendiente. Bueno, dice el apóstol, yo soy deudor de ustedes en llevarle el evangelio, en llegar a ustedes y darle la palabra correcta, darles el camino que los hará salvos. Soy deudor. Esas son las cosas que motivaban al apóstol. Es ese poder de Dios obrando en él, ese no tener vergüenza del Cristo a quien amaba. Un Cristo que fue humilde, pobre, que murió crucificado, pero no le daba vergüenza porque era un Cristo de poder, un Cristo que resucitó y quiere salvarnos. Por eso no le daba vergüenza y porque además se sentía deudor. Aunque la salvación es gratis para nosotros, le costó a Jesús y él se sentía deudor de esa gran bendición que había recibido, esa gran salvación que tenía por medio de Jesucristo. Terminamos preguntándonos, ¿qué nos motiva hoy a levantarnos para trabajar, como les decía anteriormente? ¿Qué nos motiva hoy a levantarnos para ir a estudiar? ¿Qué nos motiva hoy a hacer las cosas que hacemos? ¿Qué nos motiva servir a nuestro Dios? O podríamos decir, ¿qué está impidiendo? ¿O qué es lo que nos desmotiva y no nos deja servir a Dios? Esta es la tarea para la semana. Este es el desafío para la semana. ¿Estamos siendo motivados por nuestro Dios? ¿Estamos permitiendo que nuestro Dios, por medio de su poder, cada día nos llene con su palabra, nos llene con su espíritu y salgamos a trabajar, a hacer lo que tengamos que hacer, sabiendo que podemos compartir de Él, que tenemos una vida diferente, que hay algo en nosotros que debemos compartir? Servir en la iglesia, servir afuera, servir en nuestro vecindario, servir donde trabajamos. El servicio debe ser lo que nos lleva a mostrar a Cristo. El otro día salimos a caminar y
justamente me caí. Me tropecé con algo que estaba roto y me caí. Y dos mujeres que iban bien lejos se dieron vuelta y vinieron rápido y se acercaron. Y una de ellas empezó a hacerme masaje en la pierna. Vieran que era bárbaro. Me hacía masajes y masajes. Y yo la vi y vi que eran muy dispuestas a ayudarme, ¿no? Y una de ellas le dijo, hermana, ayúdeme con esto. Entonces le pregunté si eran cristianas. Y sí, una de ellas me dijo, sí, soy esposa de pastor. Y la otra siguió haciéndome masajes. Miran que no me podía levantar del dolor de la pierna, pero ella hizo. Y después me hizo sentar y yo llevaba un dolor tremendo en la espalda. Y ella me dice, la pastora me dice, ella es masajista. Ah, genial, dije yo, ¿verdad? Esto la mandó el Señor. Y empezó a hacerme masajes y me quitó el dolor de la espalda. Quedé con todos los dolores del golpe, pero me quitó el dolor de la espalda. Y una actitud tan linda, tan dispuesta, que yo dije, Señor, qué lindo cuando podemos servir así. Qué lindo cuando se puede ver, yo veía el amor con lo que lo hacía, se desvivía porque yo esté bien. Y qué lindo, era una hija de Dios. Era alguien que tiene esa pasión de servir, esa pasión de ayudar a otros. Y se quedó un buen rato, yo no sé si 15 minutos, 20, hasta que logré levantarme del dolor, ¿verdad? Qué lindo cuando vemos eso en la gente. Qué lindo cuando la gente puede ver eso en nosotros. El servicio dentro del cuerpo de Cristo y fuera del cuerpo de Cristo también. ¿Qué nos motiva a servir? ¿Qué nos motiva a venir a la iglesia? ¿Qué nos motiva a movernos cada día? Pongámonos de pie y vamos a orar. Querido Dios y Padre, te damos infinitas gracias, Señor, porque tu palabra nos anima, nos alienta, nos desafía cada día. Gracias, Señor, porque por medio tuyo es que podemos hacer lo que hacemos. Gracias, Señor, porque es tu evangelio, esas buenas noticias, las que un día transformaron nuestra vida. Ese es nuestro testimonio cada día, que fuimos transformados, perdonados, salvos por ti, Señor. Ayuda a que esto pueda ser fresco cada mañana, que podamos recordarlo cada día, que cada cosa que hacemos, en donde nos encontremos, no importa el lugar de trabajo, con los vecinos, en tu casa, que siempre podamos sentir que lo hacemos por ti y para ti. Que tú seas ese motor, que este evangelio sea el motor que cada día nos lleva a compartir tu palabra. Bendícenos, Señor, como tu iglesia, y ayúdanos a mostrarte cada día. En tu nombre, Jesús, lo pedimos. Amén. Dios les bendiga.